A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Siempre le traemos doctrina, enseñanza, en la forma más sencilla para que puedan entenderla, para que un niño pueda entender. Y estamos agradecidos a Dios por el tremendo privilegio que nos da de poder llegar hasta ustedes por medio de ondas radiales, por los WhatsApp o por los podcasts. Así que damos una cordial bienvenida a todos, nuestros queridos amigos y hermanos que quieren conocer la verdad de la Biblia. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, delante de Dios y en presencia de Cristo, les hablamos la verdad. Y este pasaje está en 2 Corintios 2:17, si ustedes quieren comprobarlo. Queridos amigos, hoy día traemos la enseñanza de la palabra de Dios que hemos titulado Ser hacedores de la palabra. Cuando nuestro hermano nos lea en un instante, ojalá tengan lápiz y papel para que lo anoten y sean edificados en la palabra de Dios. Y los que no conocen al Señor pueden encontrar la paz para sus almas. Como siempre está mi querido hermano Renato. Gracias, hermano. Hola a todos, un gusto de volver a encontrarnos aquí para compartir, como ya dijo mi hermano, un nuevo episodio, un nuevo tema sobre la palabra del Señor. El tema de hoy está muy interesante, ya está anunciado, ser hacedores de la palabra. ¿Qué significa? ¿Por qué la Biblia nos manda a ser hacedores de la palabra? Bueno, quédese, acompáñenos y al final del programa seguramente si tenía alguna duda al respecto la va a aclarar, y si usted ya conoce y entiende bien el significado de esta instrucción, de este mandamiento, entonces va a quedar más reforzado. Recuerde que todos ustedes forman parte de este ministerio para que lo compartan con otras personas, para que el conocimiento adquirido llegue por intermedio de ustedes a otras personas. No se lo guarden. El Señor quiere que seamos luz, que seamos lámpara, que llevemos su palabra, que la enseñemos. Y ustedes también pueden hacerlo. No necesitan tener un micrófono ni tener un ministerio como este. Pueden compartir incluso estas mismas grabaciones libremente, ya lo saben. Así es que están invitados a eso. Sean ustedes también de bendición para otras personas y gánense sus estrellitas, sus coronitas en el cielo. El Señor, recuerden que algún día nos vamos a presentar a Él y Él va a aprobar nuestras obras. Si usted tuvo la oportunidad de llevar la palabra a otra persona y no lo hizo, ¿qué le va a decir al Señor? Recordamos también que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Estamos muy contentos cuando nos escriben. Ahí nos pueden hacer saber sus dudas, sus inquietudes, sus discrepancias o lo que sea con este programa. Si tienen algún tema que quieran que desarrollemos, con mucho gusto lo ponemos también en carpeta. Pueden encontrar estos programas también en formato de podcast, en Spotify, Stitching, Google Podcast, también en YouTube algunos programas, para que ustedes puedan encontrarlos ahí si alguno quieren repetirlo o no han recibido los programas. Y las personas que quieran recibir el programa directamente en su WhatsApp, escríbanos, denos un nombre y su número telefónico, de qué localidad nos escribe también, eso siempre por saber de dónde nos están escuchando nada más. No necesitamos sus datos completos, solamente el nombre, ni siquiera su apellido. Su número, una localidad de donde está, y con mucho gusto lo incorporamos y así va a recibir usted los programas nuestros y otro material de estudio bíblico. Bien, vamos entonces ahora a una breve pausa y a la vuelta estamos con la lectura bíblica del día de hoy. Ojalá pueda acompañarnos, ojalá pueda tomar nota para que usted mismo después pueda repasar. Vamos entonces. Bien, estamos listos para comenzar la lectura. Hoy día vamos a tener muy poquita lectura. Si no tiene su Biblia a mano, no se preocupe, pero ponga atención. Vamos a leer solamente en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, los versículos desde el 19 hasta el 27. Dice la palabra: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Oramos para que Él nos revele el significado, el verdadero significado de lo que Él nos ha dejado por intermedio de sus profetas y apóstoles. Oramos también por ustedes, oramos por nosotros para poder entenderla, para poder ponerla en práctica en nuestra vida. Y damos gracias nuevamente al Señor. Vamos ahora a una breve pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo del tema de hoy. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Queridos amigos, después de la buena lectura de la palabra de Dios, que rogamos a Dios que Él bendiga su santa palabra a cada uno de los corazones que la escuchó o que la leyó, siguió la lectura, no importa, y que traiga fruto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, por si ustedes no saben, fue el hermano del Señor Jesús. Por lo menos en la Biblia se mencionan 4 hermanos, varias hermanas. Aunque la Iglesia Popular niegue que María tuvo más hijos, la Biblia dice que tuvo más hijos. En Marcos 5 está esto. Cuando escuchan al Señor Jesús, los fariseos dicen: oye, ¿y este? ¿De dónde sacó la enseñanza? ¿No está su madre María con nosotros? ¿Y sus hermanos? Pedro, Juan, Jacobo, y sus hermanas están aquí también. O sea, el Señor tuvo hermanos. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, dice: fue aborrecido de los hijos de mi madre. Y en el Evangelio de Juan 7, sus hermanos le aborrecían y le decían: sal y date a conocer al mundo. Y el Señor les decía: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes está siempre listo. ¿Qué les quería decir? Que mi tiempo para ir a la cruz todavía no es, mientras el tiempo de ustedes está listo todos los días, porque en cualquier momento puede morir. Eso es lo que el Señor les decía. Bueno, y el Señor comenzó su ministerio y Él fue aborrecido de mucha gente, aún de los fariseos, de la gente religiosa de aquel tiempo. Y yo te preguntara, ¿quién mató al Señor Jesús? No fue la gente mala, no fue la gente borracha, los pecadores, no fueron los criminales, no, fue la gente religiosa, los que se creían buenos, los escribas, los fariseos, los saduceos. Ellos que tenían una religión, ellos mataron al Señor de gloria. Tú me dirás: pero la ejecución lo hicieron los romanos. Por cierto, ¿pero quién pidió la muerte de él? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? Fueron los religiosos judíos. Anás y Caifás, porque el Señor le echó a perder su negocio. ¿Qué negocio tenían ellos? Ellos crearon una moneda en el templo, que era la única moneda con la que se podía ofrendar. Dentro del templo tenían corderos, palomas, animalitos para la ofrenda, para Dios. Y cuando alguien venía a ofrendar a Dios, no podía hacerlo con la moneda común que se usaba en el mundo.
tenía que hacer un cambio en el templo y con la moneda del templo podía ofrendarla, si no, no era acepto. El cambio era desfavorable para los feligreses. Con 10,000 pesos cambiaban la moneda de ellos y ellos te daban la mitad, te daban 5, no 10. Ahora, si tú llevabas una ovejita por algún pecado de tu familia para ofrecerla, el sacerdote te la examinaba y decía, rechazada, no está apta, tiene que ir a comprar una oveja ahí al frente y traerla para que la podamos. Y era carísima. O los más pobres traían una palomita y la encontraban con falta, tenía que comprar una paloma. Era escandaloso lo que hacían, vergonzoso. Y por 2 veces el Señor entró al templo y con un chicote le volcó las mesas y echó a volar los pajaritos y los animales. Por 2 oportunidades lo hizo cuando comenzó su ministerio y al terminar su ministerio. Y estos dijeron, con este no podemos, hay que matarlo. Nos está echando a perder el negocio. Y ellos fueron los principales instigadores de la muerte del Señor Jesús. Hipócritamente, Anás rajó sus vestidos cuando el Señor le dijo que era el Hijo de Dios. Falsos testigos atestiguaban contra el Señor Jesús. Mi amigo, la palabra de Dios se tenía que cumplir. Ser hacedor de la palabra es guardarla, ponerla en práctica. Es por esto que allí dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no reposa en la justicia de Dios. Pero es el 21 que quiero hablar con ustedes. Dice allí, sed hacedores de la palabra, el 22, y no tan solamente oidores. Y el 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Excelente, ¿no es cierto? ¿Qué es recibir? Bueno, la palabra recibir quiere decir tomar, coger, lo que Dios quiere que cada uno reciba. La palabra de Dios, que la reciba con fe. Cualquier persona puede comprar una Biblia, estudiarla y después hablar de ella. Esto se llama un aprendizaje autoestimulado. Cualquiera lo puede hacer, amigos. Puede predicar incluso. Puede saber la letra, pero nunca la música. Ah, qué cosa, ¿eh? Puedo conocer la historia de todos los reyes del Antiguo Testamento, pero no conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿sabe? Cuando dice allí recibir, es dar la bienvenida a la palabra, que en el hebreo es decomet, que quiere decir cuando tú recibes una visita y te alegras tanto y le das la bienvenida a tu casa con mucha alegría. Esto es recibir. Esto es lo que quiere decir aquí en la palabra de Dios. Pero para recibir hay que desechar primero toda inmundicia. Cuando hablamos de inmundicia hablamos de cualquier clase de pecado. El ser humano es malicioso, ¿verdad? Un niño no tiene malicia, los jóvenes sí. Mira, vamos a suponer un caso, que hay un niño de 5 o 6 años en la casa. El papá no está trabajando, llega una vez al mes. Y su esposa engaña a su esposo con un hombre. Y este hombre llega a la casa, el niño lo ve, entran al dormitorio, están 1 hora y salen. Si le preguntamos a ese niño qué es lo que vio, nada. Mi mamá entró, estuvo con el caballero y se fue el caballero, nada más. No tiene malicia el niño. Por esto la Biblia nos dice que en cuanto a la malicia seamos como niños, pero maduros en el modo de pensar. Esto lo dice en 1 Corintios. En cuanto a la malicia, sean como niños, pero maduros en el modo de pensar. Y aquí dice que hay que botar todo eso, la abundancia de malicia, para estar en condiciones de recibir, de dar la bienvenida a la palabra de Dios. Esto dice la Biblia. Cuando el Señor Jesús estaba lejos de Betania, Lázaro enfermó. Y sus hermanas le mandaron a decir inmediatamente, Señor, el que amas está enfermo. Y todos pensarían que el Señor correría inmediatamente. No, se quedó 2 días más allí. Al cabo de los 2 días, el Señor entendió que Lázaro había muerto. Y le dijo a sus discípulos, vamos a Betania, porque Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí. Y cuando llegó allá, Marta salió primero a encontrar al Señor, se arrodilló y le dijo, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. No, el Señor estaba, porque Él es omnisciente, omnipresente, está en todo lugar. Ella no lo sabía nomás. Después salió María y también le dijo lo mismo. Y el Señor le dijo, ¿no crees que si crees verás la gloria de Dios?
la gloria que iba a haber unos instantes más. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Glorioso nuestro Señor, glorioso nuestro bendito Salvador. Le alabo, le bendigo, le honro. No sé tú si sientes lo mismo. Y cuando el Señor le pregunta dónde le pusieron, ven y ve. Y el Señor caminó con ellos. Y la gente, sin saber, decían, no podría este que ha hecho andar los paralíticos, le ha dado vista a los ciegos, permitir que Lázaro no muriera. ¿Qué sabían ellos? Eso tenía que ser así para la gloria del Señor. A veces la gente critica cosas que no sabe, habla de cosas que no entiende. Cuando llegaron allí, el Señor se conmueve al ver a María y Marta llorando tanto. Y cuando los judíos le ven, dicen, mirad cómo le amaba. ¿Pero por qué lloraba el Señor si él sabía que iba a resucitar a Lázaro? Al ver lo que la muerte produce en el ser humano. Dios siente mucha simpatía cuando la gente muere y deja muchos deudos sufrientes. Lo primero que la gente hace culpa a Dios. Cuando un padre pierde un hijo, cuando pierde a su esposo, cuando pierde una esposa. ¿Pero qué culpa tiene Dios? ¿Por qué culpar a Dios por nuestras culpas? ¿Por qué? ¿Por qué culpamos a Dios cuando un hijo sale a divertirse en la noche y viene ebrio y lo pilla un auto y lo mata? ¿Qué culpa tiene Dios? Mira, querido amigo, hablando sin pelos en la lengua, la mayoría de los accidentes se producen cuando tú no estás en casa. Cuando tú sales a pasear, no quiero decir que pasear sea malo. Cuando tú sales a conocer otras partes y andas por ahí, no quiero decir, pero amigo, allí salen todos los accidentes. Pero Dios no tiene culpa, en ninguna manera. ¿Te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta? Entonces el Señor Jesús le dice, saquen la piedra. Corre la piedra y María le dice, Señor, está hediondo porque es de 4 días. Esto nos enseña otra cosa. Nos enseña de que el cuerpo no se echa a perder en 3 días. Después del 4.º día comienza la corrupción. Acuérdate que el Señor tuvo 3 días en la tumba. Y la Biblia dice, no dejarás que tu santo vea corrupción. No, porque al 3.er día le levantó de entre los muertos. Y por esto María le dice, mira, está hediondo ya. Y el Señor le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y el Señor dice, Padre, gracias por haberme oído. Y proclama, Lázaro, ven fuera. ¿Por qué llamó a Lázaro por nombre? Porque si hubiera dicho, levántate, que estás muerto, se levantan todos los que estaban muertos allí. Porque la palabra de Dios tiene poder y el poder de su palabra lo ejecuta. Y Lázaro salió. Antiguamente lo vendaban entero y le echaban especies aromáticas para que no fuera tan fuerte el olor. Y cuando salió con aquel vendaje seguramente hediondo, a pudrición. Que le dice el Señor, desatadle y dejadle ir. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo aquí, cuando dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso es lo que el Señor está pidiendo, que dejemos toda la pudrición que todavía la tenemos pegada en este viejo hombre. No pretendas arreglar el cuerpo para que le obedezca a Dios, porque nunca lo vas a lograr. Esto es lo que hace la religión, amigos. La religión quiere transformar el cuerpo, que nunca lo va a lograr. La religión empieza de afuera hacia adentro. Nunca va a llegar al corazón, porque este viejo hombre está condenado para ser muerto y que los gusanos se lo coman. Este cuerpo es para el pecado. Es por esto que nosotros los creyentes no podemos dejar que este cuerpo nos domine. Tenemos que hacer del cuerpo nuestro siervo y no que el cuerpo haga de nosotros su siervo. Yo me he imaginado el vendaje tan hediondo y podrido. Así lo que nos está pidiendo Dios, que desechemos toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Pero a la vez dice, y recibid la palabra implantada, la cual salva vuestras almas. Qué bonito, qué hermoso, glorioso. Pero sabes, a más todavía. Para recibir la palabra tengo que tener un corazón abierto, un corazón arrepentido, un corazón obediente y un corazón atento. Maravilloso. Pero luego dice más. Nos manda a ser hacedores de la palabra, que es recibirla, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y allí da el ejemplo de una persona que se mira al espejo y se va, y luego olvida cómo era. Esto nos pasa a todos. A mí me ha pasado que a veces uno afeitándose se pasa a llevar y se pone un papelito y se va y se olvida. Y alguien le dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué traes? Y ahí uno se lo saca. Cuando tú te miras al espejo es igual. Las damas se miran mucho en el espejo, ¿no es cierto?
pero después se olvidan cómo eran. Y esto es lo que está diciendo allí. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Y esto es tan normal en cada uno de nosotros. Pero el que mira atentamente a la ley, perfecta ley de la libertad, no son los 10 mandamientos estos, es la ley de Cristo. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo. Vuelve a leerlo, por favor. Yo recuerdo haber leído una historia muy antigua, dicen que es, y un caballero del campo que nunca había visto un espejo en su vida, se encontró uno. No los conocía y se miró por primera vez en el espejo y se lo llevó a la casa, pero no le dijo nada a la señora. Y él pensaba que esa era la foto de su papá y lo colgó en la pieza y lo miraba a cada rato. Y un día se fue a trabajar el caballero y ella estaba intrigada qué hacía tanto en la pieza su esposo que no salía. Se demoraba mucho. Y cuando ve el espejo, que nunca conocía un espejo, fue, se acercó y dijo: ah, con esta vieja chascona me está engañando. Es una historia tragicómica. Mi amigo, nosotros nos miramos en el espejo y después nos vamos y nos olvidamos cómo éramos. Yo creo que a todo varón se nos ha olvidado a veces sacarnos un papelito que nos hemos cortado o cualquier otra cosa. Quizás un poco de tinte en la cara que dijimos me lo voy a sacar y se nos olvidó. Cuando uno ve la palabra rápido así sale, es lo mismo que cuando se mira en el espejo. No mira atentamente. No mira atentamente la palabra de Dios. Por eso dice el que mira atentamente. Dar la bienvenida a la palabra de Dios, la palabra comet, quiere decir que primero tengo que tener un corazón arrepentido. ¿Arrepentido de qué? De mis pecados. Para dar la bienvenida a la palabra de Dios con alegría, con deseo, con gozo en el corazón. En segundo lugar, tengo que tener un corazón abierto. Si tú quieres tener la salvación, si tú quieres tener la vida eterna, si tú quieres tener la paz de Dios, si tú quieres estar seguro que si esa noche cierras tus ojos vas a ir al cielo, tienes que abrirle tu corazón al Señor. Tienes que invitarlo a vivir dentro de ti. Tienes que permitir que el Señor entre a tu vida y te perdone todos tus pecados. Nunca vas a ser el mismo. En tercer lugar, tienes que tener un corazón aplicativo o obediente. Obediente a la palabra. Dar la bienvenida a la palabra de Dios y obedecerla, guardarla. No como cuando uno se mira al espejo y se va. No, tienes que mirar atentamente a la palabra de Dios. Recibir es tomar, coger, como dijimos al principio, la palabra. Mi amigo, no sé si alguna vez has leído la Biblia. Hoy día tú la puedes bajar en la aplicación de tu celular y la puedes leer. No hay excusa si tú no tienes la palabra de Dios. Y son tan baratas las Biblias. Y vas a tener la verdad, vas a tener un diamante en tu casa. Y empieza a leerlo con tus hijos, con tu familia. Y verás cómo va a cambiar la vida de ustedes. La abundancia de malicia la tenemos todo. El ser humano de sí es malicioso. Dios quiere que seamos hacedores, no oidores. La religión está llena de oidores de su palabra, pero no hacedores de ella. Y se engañan a sí mismos. Si tú eres un oidor de la palabra, nace más, y no hacedor de ella, te estás engañando a ti mismo. Pensando que al final Dios te va a dar la vida eterna. Pensando que al final de tu vida Dios te va a dar la bienvenida. No, mi amigo, por favor. Toma en serio la palabra de Dios. No seas solamente un oidor. Da gusto ver a los padres con sus familias el día domingo cuando van con la Biblia debajo del brazo a la reunión dominical. A mí me agrada mirarlo. Pero ¿sabe? Van sin Cristo y salen sin Cristo hasta el próximo domingo. Porque son oidores, pero no hacedores de la palabra. No la guardan, no la creen, no la hacen propia. Estoy hablando a personas que son oidores y no hacedores de la palabra. Estoy hablando a personas que nunca han tenido un corazón arrepentido para recibir la palabra, nunca han abierto su corazón a la palabra de Dios, nunca han obedecido a la palabra con el corazón y nunca han estado atentos a la palabra de Dios con el corazón. Estoy hablando a esa clase de personas. Mi hermano, nosotros no podemos mirar la Biblia como lo miramos en el espejo. Nosotros tenemos que mirar atentamente a la ley de la libertad y estar atento a ella, poner toda nuestra atención. Les invito a que vuelvan a leer los pasajes otra vez.
Nosotros como cristianos tenemos que desechar toda la inmundicia y abundancia de malicia. No podemos permitir que esté en nosotros. Tenemos que luchar, tenemos el poder del Espíritu Santo para vivir triunfantes sobre el pecado y no ser esclavos del pecado. Porque cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno recibe la palabra en el corazón, cuando uno está atento al corazón, cuando uno es obediente a la palabra, el Espíritu Santo nos viene a morar. Y el Espíritu Santo nos da el poder, la fuerza para vivir triunfantes sobre el pecado. Dice la palabra de Dios que Dios no nos va a dejar ser tentado más de lo que podemos resistir. Si un cristiano es, por así decirlo, capaz de recibir una tentación de 25 kilos de peso, el Señor no va a permitir que sea tentado con 30 kilos. No. Nadie puede decir, no fui capaz de resistir la tentación. No, todos somos capaces. Lee Santiago 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después que ha soportado la tentación va a recibir la corona de justicia y es la alegría de no haber desobedecido a Dios. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, demos la bienvenida a la palabra de Dios. Escomed, con alegría, y tú que no conoces al Señor, con un corazón arrepentido, con un corazón abierto, con un corazón obediente, con un corazón atento, recibe la palabra implantada para que nazca de nuevo. Solo Dios puede salvarte, perdonarte y darte la vida eterna. No hay nadie más que lo pueda hacer. Nadie más. Y mis hermanos, no seamos tan simples. Cuando leamos la Biblia, que miremos al espejo, miremos atentamente a la palabra de Dios, que pongamos el sentido a leerla y que le digamos a Dios que nos hable por medio de ella. Y nosotros después le hablamos a Él en oración y así tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si no tienes a Jesucristo, hoy día puede ser tu Salvador. Si no tienes seguridad del perdón de pecados, hoy día puedes pasar de muerte a vida. ¿Por qué no le abres el corazón al Señor y le invitas a vivir a tu vida y le entregas tu vida a Él confiando que Cristo ya pagó en la cruz por tus pecados? Y Él te va a salvar gratuitamente. Va a perdonar todos tus pecados gratuitamente y te va a dar de su naturaleza impartida en tu interior, que es el nuevo nacimiento, la regeneración, y vas a tener seguridad de que vas a ir al cielo. Si no has recibido a Cristo, no estás seguro del cielo. No le creas a los hombres. La Biblia dice, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. No le creas a los hombres, créele a la Biblia, créele a la palabra de Dios y confía en ella atentamente y hazlo con un corazón abierto, con un corazón arrepentido, con un corazón atento y un corazón obediente. Y verás que nunca vas a ser el mismo, vas a pasar de muerte a vida. Cristo quiere entrar en tu corazón. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere perdonarte. Quiere darte vida eterna. ¿Por qué? Con un sencillo acto de fe no le pides a Dios de corazón que Él venga a ti, que tú le das permiso para que entre. Y arrepentido confías que Cristo murió en la cruz y ya pagó tus culpas. Y ahora estiras la mano de la fe para recibir el regalo de Dios, que es la vida eterna. La palabra de Dios declara que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Démosle la bienvenida a la palabra de Dios cada vez que la escuchemos. Abramos nuestro corazón y miremos atentamente, porque es la voz de Dios hablándonos a nosotros. Con mucho respeto y reverencia, escuchemos la voz de Dios y creámosla. Seamos hacedores de la palabra. Ser hacedor de la palabra significa creerla y aceptarla en el corazón. ¿Eres tú hacedor de la palabra, mi hermano, mi hermana? Y tú, si no eres de Cristo, hoy día puedes ser hacedor de la palabra, confiando en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a tu favor, para salvarte, para perdonarte y para darte una seguridad en el cielo. El Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros queridos hermanos y amigos. Bueno, una vez más, ya hemos llegado al final de la enseñanza de la palabra de Dios y esperamos que el Señor bendiga a cada uno de nuestros amigos que no conocen al Señor para que nazcan de nuevo, que le crean a Dios y que atentamente escuchen la palabra y que la crean en el corazón.
porque si la creen en la cabeza, ningún resultado va a pasar a tu vida. Tienes que creerle en el corazón. El Señor Jesús dice, si creyeres de corazón que Jesús murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó, serás salvo. Así que, amigos, entrego la palabra de Dios en sus manos de nuestro bendito Salvador, para que el Espíritu Santo la aplique a cada uno de nuestros queridos hermanos y oyentes. El Señor sea glorificado por medio de su palabra. Muchas gracias, hermano, por lo que nos ha enseñado el día de hoy. Yo me despido también muy agradecido al Señor, pensando que debemos dedicar un poco más de tiempo a reflexionar sobre la palabra, a no seguir viviendo esta vida tan de locos, tan acelerados que llevamos, sin tomarnos el tiempo necesario para ser hacedores de la palabra, o sea, obedientes. Abrir el corazón a la palabra, arrepentiéndonos de los pecados, cambiando nuestra vida por voluntad propia, porque queremos agradar a Dios. Pero eso no podemos hacerlo si estamos todo el día preocupados del trabajo, de la casa, del vivir. También tenemos que parar un minuto, reflexionar y pensar en lo que la palabra nos enseña. Algún día llegaremos a enfrentarnos a la muerte, que no podremos evitar, y va a llegar el minuto en que la miremos cara a cara. Ese día la muerte no va a darnos más plazo, y a lo mejor si no hemos dedicado el tiempo, si no hemos sido hacedores de la palabra, vamos a encontrarnos en una situación terrible. Por eso que es importante poder conocer la palabra, pero vivirla, practicarla, y no dejarla como algo de última hora, no dejarla como un salvavidas, sino como una forma de vida. Bueno, me despido agradecido de ustedes que nos acompañan en estos programas. Les reiteramos nuestra solicitud de que los compartan, que sean ustedes de bendición también para otras personas. Estamos viviendo días duros, durísimos en el mundo entero por la situación, la forma de vida. El mundo occidental cristiano está bajo una amenaza terrible. Se están destruyendo los valores de la familia, ya no se enseña la palabra de Dios en ninguna parte. Por eso es tan importante que seamos nosotros mismos la luz que el mundo necesita. Así que compártalo. Si usted escucha este programa porque usted tiene un interés genuino en conocer lo que Dios quiere, pero no se lo guarde solo para usted, compártalo. Oramos pidiéndole al Señor que los bendiga a cada uno de ustedes, su familia, sus hogares, que bendiga este ministerio para que podamos continuar encontrándonos hasta que el Señor así lo permita. Será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.